Muy buenos días, bienvenidos a este último programa de En Contexto. Hoy 31 de diciembre del año 2024, son las 10:05 de la mañana. Hoy vamos a estar dedicando la próxima hora de programación de En Contexto a un análisis internacional de lo que ha sucedido en este 2024, un año con muchísimos acontecimientos que vamos a estar repasando hoy. Y para eso vamos a tener la compañía de un analista internacional, Carlos Cascante. Va a estar con nosotros haciendo este recorrido, este repaso de lo que fue el 2024 en tema internacional. Don Carlos Cascante, le doy la bienvenida, los saludo y primero que nada, antes de entrar en los temas de análisis, le doy las gracias por acompañarnos porque hoy 31 de diciembre pues lo sacamos tal vez de su tiempo familiar o de tiempo de descanso para venir a hablar un poquito de lo que yo sé que también a usted le apasiona mucho, que es el análisis internacional. Don Carlos, bienvenido y muy buenos días. Buenos días, sí, siempre es un gusto estar con ustedes y hablar de temas internacionales, especialmente en un año que fue muy movido y creo que cualquier día es bueno para hablar de esto y cerrando un año y empezando el otro es más que mejor tener una conversación sobre estos temas. Y los temas internacionales que no descansan, ¿verdad? Aunque tengamos tal vez aquí en el ámbito nacional un poquito la política baja su afluencia, pero el tema internacional pues no descansa. Don Carlos, yo quería consultarle primero eh, si usted me puede decir un evento que tengamos que señalar como el principal de este año, de todo lo que ha sucedido, ¿cuál diría usted que fue? Vea, más bien le daría un top 3. Me Ok, parece perfecto, vamos. que amerita un top 3. Yo diría que en tercer lugar, la caída de Bashar al-Assad es un cambio central en el Medio Oriente, es un elemento fundamental que va a cambiar la estructura del Medio Oriente en los próximos 20, 25 años. Es un evento que todavía no podemos dimensionar en toda su extensión. En segundo lugar, yo le mencionaría los lamentables acontecimientos de Gaza, es decir, la destrucción sistemática de Gaza y la ampliación del conflicto al Líbano es realmente uno de los hechos más dolorosos del año y más impactantes. Y en primer lugar, yo siempre pondría las elecciones en los Estados Unidos por el impacto global que las elecciones en los Estados Unidos provocan en todos los procesos grandes que se dan a nivel global. Creo que concordamos en efecto con estos tres temas y entonces iniciaremos con el primero, el que nos dejó de último, que es el primero de las elecciones de Estados Unidos, que en efecto, pues las elecciones de Estados Unidos no tienen nada solamente que ver con Estados Unidos, tiene que ver con el resto del mundo, sea América, sea Europa, sea Oceanía, ¿verdad? Eh, el regreso de Donald Trump, don, don Carlos, ¿cómo nos explicamos lo que los estadounidenses llaman el comeback, ¿verdad? El regreso político que tuvo en unas elecciones que inicialmente las encuestas nos dan como muy parejas y, bueno, siempre dicen, la encuesta que vale es la del día de las elecciones. ¿Cómo entendemos este resultado electoral que nos dio los Estados Unidos para volver con Donald Trump a la Casa Blanca? Yo creo que nos deja claro una cosa en política, y es que la economía sigue siendo el factor central que determina los resultados electorales, y especialmente cómo sienten las personas que votan la economía. Es decir, la incapacidad de la administración Biden en algunas cosas por fenómenos estructurales, en otras por fenómenos propios de la administración, de no poder bajar la inflación con rapidez, le cuesta la elección. Para mí es el elemento central que determina la elección. Ese es un elemento clave, cómo las personas percibieron que su vida no mejoró, que cada vez pagaban más, trabajaban más y aún así no les alcanzaba. Es un elemento que decanta la elección. Ya después podríamos pensar también en
divisiones internas, polarizaciones internas en los Estados Unidos, enfocadas en términos de aquellas personas que tienen un mejor estándar de vida, que pasaron a ser demócratas, y aquellas personas que son clase trabajadora, clase que no tiene educación universitaria, que es la que peor afronta las crisis económicas y que le dieron un espaldarazo a Trump en un giro interesante. Me parece también que hay un elemento central de las elecciones en los Estados Unidos, que es el elemento cultural que a veces pasamos de lado. Es decir, cómo una forma de hacer política que es ganadora en un escenario como las elecciones en los Estados Unidos se convierte en algo que los demás líderes políticos eh, siguen. Es decir, cuando usted tiene una fórmula ganadora en un escenario, en unas elecciones tan importantes como las son las elecciones estadounidenses, eso provoca que haya un intento de copia del modelo. Entonces, creo que vamos a ver en estos años, y lo estamos viendo, pero lo vamos a ver con mayor intensidad, esa forma de hacer política al estilo Trump, y ese tipo de política polarizante, un poco agresiva, que la gente es lo que está consumiendo. Estamos en unos tiempos de la política donde se consume agresividad, para decirlo así, no sé, peligroso, pienso como peligroso. Estamos hablando, o se refiere, don Carlos, más bien ya afuera de los Estados Unidos, esa copia Claro. de formato, esa fórmula, ¿verdad? Que estamos viendo, puede ser Salvador, Nayib Bukele, Ujú. Argentina, Javier Milei. Así Correcto. estamos jugando ya en las elecciones y en la política a nivel mundial. Es que los Estados Unidos tienen una influencia cultural que es difícil de entender a simple vista. Generalmente la gente a veces tiene una visión negativa de la política exterior de los Estados Unidos, pero le fascina la cultura estadounidense. Es decir, los Estados Unidos sigue siendo un centro tecnológico de primer nivel mundial, el primer generador de formas culturales. Solo piense, solo vea nuestra cartelera de cine y lo que vemos, vea las plataformas y generalmente lo que consumimos es eso. Entonces lo que pasa en los Estados Unidos de alguna u otra manera cambia la forma en que vemos la cultura y cómo afrontamos, en este caso, la cultura política. Ya además, por supuesto, hay que entender la materialización de un gobierno como el de Donald Trump, que anuncia cambios sustanciales en la forma en que los Estados Unidos aborda ciertos problemas mundiales. En algunos casos van a ser aceleraciones de lo que ya hemos visto, no van a haber cambios sino aceleraciones, y en otras sí, creo que podríamos ver cambios muy drásticos en la forma en que los Estados Unidos ha afrontado ciertos problemas globales. Claro, no estamos hablando, y esto es muy importante, ya que lo menciona don Carlos, no estamos hablando esa cultura, no estamos hablando de política, no estamos hablando de algo que es lejano para todos nosotros, estamos hablando precisamente de todos los productos que consumimos día a día, de programas de televisión, música, en redes sociales, y ahorita que estábamos pasando época de Navidad, pues todas las películas que observamos en la Navidad, esa es la cultura estadounidense que en efecto pues consumimos y en muchas ocasiones nos apropiamos. Don Comida Carlos, rápida, piense solo en la exacto, comida, exacto, exacto, claro, piense solo en la comida. Yo le voy a dar un ejemplo típico de la influencia de la cultura estadounidense en nuestra región, pero también se da en el mundo. Este año se puso de moda que la gente usara suéteres feos, que es algo muy de la Navidad estadounidense. exacto. Imagínese. Es decir, imagínese si eso se consume, si esa banalidad se consume, imagínese la forma de hacer política, las estrategias políticas, la gente que en Estados Unidos profesionalmente se dedica a hacer campañas, pero que después vende consultorías de cómo hacer campañas. Entonces, el impacto cultural es impresionante. Los Estados Unidos y su impacto cultural, la visión estadounidense del mundo es algo muy fuerte y quien gobierne ese país
tiene eso, digamos, es parte de la influencia y el poder de los Estados Unidos. Don Carlos, ya a partir del triunfo de Donald Trump, pues ya han salido algunos nombres que van a ser parte de este gabinete, de este gobierno. Algunos tienen que ser aprobados, ¿verdad? Por Senado. Eh, ¿Cuál es la valoración que podemos hacer de esas personas que Donald Trump está escogiendo para gobernar los próximos 4 años? Estamos hablando de unas figuras como Elon Musk, ¿verdad? Algunos que tenían algunas dudas en la opinión pública sobre si podían o no, o debían, ¿verdad? El caso de Matt Gaetz, que retira su nombre por todos los problemas que ha tenido. Pero ese balance, esa evaluación que podemos hacer de las personas que van a dirigir este país tan importante que usted nos menciona, que tiene el poder de hacernos consumidores de su cultura, o bien sufrimos las consecuencias de sus decisiones políticas a lo interno y a lo externo de Estados Unidos. Correcto. Bueno, quizá una aclaración para la gente que no está muy empapada de este proceso. El presidente de los Estados Unidos debe nombrar alrededor de 1.500 personas. La gente a veces ve nada más lo que se ve en tele, pero es que el gobierno de los Estados Unidos es algo bien grande. Hablamos de 1.500 personas, la gran mayoría tiene que pasar por un proceso de aprobación en el Senado de los Estados Unidos y una pequeña parte no. Todo lo que es los asesores que están en la Casa Blanca, esos los nombra el presidente sin necesidad de aprobación del Congreso de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos. En el caso de Elon Musk y Vivek Ramaswamy, perdón, ellos, Trump, para no llevarlos, para no exponerlos a una cuestión del Senado, los puso en una comisión, digamos, informal de recorte de gasto público, más o menos. Y después Trump lo que ha venido nombrando es un gabinete que está integrado por tres tipos de perfiles. El primer perfil es, digamos, un perfil de política exterior muy agresivo, para nada aislacionista, más bien muy imperialista. Si se puede usar el término, aunque a mí no me parece tan correcto usar el término imperialista, pero digamos que sí es muy agresivo en términos de política exterior. Ahí encuentra usted a un Rubio, el senador de Florida, que pasará a ser secretario de Estado, Mike Waltz, que era representante en la Cámara y pasará a ser asesor de seguridad nacional. Eso te da una visión un poco fuerte de lo que va a ser la política exterior de Trump. No va a ser aislacionista, va a ser una política exterior agresiva. En el caso de América Latina, Mauricio Claver Carón, que es un tipo muy agresivo hacia América Latina, con un pasado reciente en el Banco Interamericano, donde se tuvo que salir por problemas de faldas. Eh, pero digamos que esa es la primera línea. La segunda línea está vinculada con gente que es fiel seguidora de las visiones del movimiento Make America Great Again, especialmente vinculados con la parte de migración. Y ahí usted ve una línea de nombramientos de personas que ven en la migración en los Estados Unidos como un peligro. En algunos casos son francamente racistas. Y la tercera parte, digamos, del gabinete está integrado por gente que es muy leal a Donald Trump, especialmente en puestos muy relevantes en términos de persecución interna o de ejecución de las leyes internas de los Estados Unidos. La secretaria de Justicia, que después de la caída de Gaetz, asume que era secretaria de Justicia en Miami, que asume que asumirá como secretaria de Justicia para todos los Estados Unidos. Kay Patel en el FBI, que es la mayor agencia de reforzamiento de la ley en los Estados Unidos. Es decir, es un gabinete complejo. Ahora, en los Estados Unidos se dice que cuando una persona es presentada por el presidente
y no es respaldada por los senadores, la salida de esas personas se dan previo al proceso en comisión y previo al proceso en el pleno del Senado. Y ya digamos, el proceso se ha cobrado a Mark Gates. eh, Corre peligro Peter Hesse, que es el Hedget, que es el candidato de Trump a la Secretaría de Defensa, pero todavía no ha renunciado. Entonces, entre más nos acerquemos y renuncias a las audiencias, que eso es una parte maravillosa en términos políticos, es muy divertido, porque es un interrogatorio durísimo y se tiran de todo, es muy interesante políticamente. Digamos que Trump irá asegurando su grupo. ¿Cuán estable sea ese grupo en el tiempo? Eso está por verse. eh, Porque la experiencia de estos primeros meses con Trump como presidente electo no ha sido buena en ciertos casos, especialmente en su relación con el Congreso de los Estados Unidos, con senadores republicanos y con congresistas republicanos. Un tema importante que vamos a tener es que nos dejaron las elecciones de Estados Unidos, que tal vez nos puedas explicar cómo puede funcionar o cómo va a ser estos próximos 4 años. Es el tema de que Donald Trump tendrá, al menos por los primeros 2 años, control republicanos del Senado, de la Cámara, y aunque no sé si es tan correcto decirlo así, también pues la Corte Suprema de Justicia está de su lado. ¿Cómo podemos entender un sistema Ujú. democrático de pesos y contrapesos que nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente a ver o a sentir muy de cerca con este Estados Unidos que va a tener prácticamente todo republicano? Eh, Hay, digamos, elementos. Creo que la respuesta debe darse en dos términos. Lo primero es qué tan efectivo es el control de las cámaras. Vamos a ver, en la Cámara Alta, en el Senado, los republicanos lograron obtener 53 senadores contra 47 demócratas. Hay dos senadoras en los Estados Unidos que son bastante anti-Trump. Lisa Murkowski de Alaska y, y la senadora por New Hampshire, ahora no recuerdo bien su nombre. Susan Collins, ¿no Es, será? sí, Collins, Sí, perfecto, correcto, correcto, porque, correcto, porque Collins. fueron las que ayudaron a que no pudiera, junto con John McCain, traerse abajo el Obamacare la primera Lo vez. va a querer, correcto, correcto. Sí, Susan Collins de New Hampshire y Lisa Murkowski de Alaska. Ujú. Esas son senadoras que básicamente son anti-Trump dentro del Partido Republicano, lo poco que queda. Eso ya te rebaja, por ejemplo, el margen. Entonces estás hablando de que tenés que tener 50 y 50 y que el vicepresidente vote. Eso hace complicada la situación. Y hay un tema que es muy duro dentro de los republicanos, que lo estamos viendo surgir, que es precisamente el problema fiscal en los Estados Unidos. Los Estados Unidos está enfrentando un enorme problema fiscal que va a agravarse en la medida que se pase una ley que recorte impuestos o que mantenga el recorte de impuestos para las grandes fortunas y aumente el gasto militar, que es, digamos, la línea de Trump, con recortes de salud pública, de seguridad social, que no son tan populares. Entonces, dentro de los republicanos hay halcones de Hacienda. Por ejemplo, el senador Rand Paul de Kentucky, no me acuerdo ahora. Rand Paul es un tipo que es completamente recortista y que se va a oponer a cosas que aumenten el presupuesto nacional y generen más deuda pública. Y eso choca, digamos, contra algunas de las líneas de Trump, porque Trump no es precisamente una persona disciplinada en gasto público y la gente que lo rodea en muchos casos no es disciplinada en gasto público. Por otra parte, el tema de las tarifas, de los aranceles, del aumento de aranceles, pues hay muchos republicanos que están en contra de esto. Y lo mismo en la Cámara de Representantes. Entonces, poniendo el ejemplo de la Cámara de Senadores, hay temas donde ese predominio no es tan fuerte.
Quizá en el tema China, en el tema seguridad nacional, ahí sí sea muy fuerte el respaldo, pero ahí está, encontrará hasta apoyo en senadores demócratas. En la Cámara Baja, el asunto es el siguiente. Los republicanos ganan la Cámara Baja está integrada por 435 miembros. Los republicanos ganan 220 a 215. Eso no es nada. ¿Por qué? Porque Trump ha llamado a ejercer cargos en el gobierno a tres representantes. Y por otro lado, Mark Gates decidió renunciar a la Cámara Baja. Entonces está quedando hasta que no se hagan las elecciones para nombrar a los representantes que está saliendo 216 a 215. Entonces, durante los primeros meses no va a ser tan claro ese predominio. ¿Cuánto se extenderá la elección de estas figuras? Depende del estado. Entonces, puede ser complicado. Algo adicional, en la Cámara de Senadores, Marco Rubio dejará su espacio, que será resuelto por el gobernador de la Florida, pero digamos que la elección, a diferencia de lo que se piensa, no fue tan dispareja y los predominios en las cámaras no son tan contundentes como podría pensarse en un primer momento. Los demócratas van a sacar bastante ventaja de esto. Van a sacar bastante ventaja de esto. Aparte de eso, se viene un tema que para Donald Trump es divisivo, que es el tema del límite a la deuda en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el Congreso tiene que pasar una ley levantando el tope de la deuda para que el gobierno de los Estados Unidos pueda pagar sus deudas. Y eso está por vencerse en el primer semestre del próximo año. Y eso divide a los republicanos. Entonces, no es tan grande el predominio como en un primer momento se ve. Tiene más predominio que en su primer mandato, sin duda, pero no es tanto como la gente podría pensar de un primer momento. Y la segunda parte de mi respuesta, discúlpeme que me extienda tanto, pero a mí el tema me apasiona. La segunda parte de mi respuesta va en torno a las resistencias que puedan tener los demócratas. Los demócratas van a tener varias resistencias. La primera resistencia son los grandes estados que controlan los demócratas. California, Illinois, Nueva York, que van a establecer una barrera hacia ciertas políticas de Trump y tienen la capacidad económica para hacerlo. Entonces, ahí hay el federalismo en los Estados Unidos también sirve para eso y lo van a emplear. Y la segunda gran barrera es que Biden al final logró nombrar más jueces federales que lo que nombró Trump. Es decir, hay una enorme cantidad de jueces federales en los Estados Unidos que apuntan al Partido Demócrata. Y eso es otra gran barrera contra Trump. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la Suprema Corte de los Estados Unidos hay que pasar por los tribunales federales. Y eso podría en determinado momento favorecer o replantear atrasos a las políticas que Donald Trump quiera llevar a cabo, mientras pasan estos 2 años y nos vamos a elecciones de segundo periodo, perdón, de mitad de periodo, y ahí puede cambiar el escenario electoral. Antes de hacer un corte comercial, don Carlos, el tema de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con la resolución de la inmunidad o las posibles inmunidades que pueda tener Donald Trump en sus actos. ¿Qué podríamos Ujú. esperar de esto con un historial de Donald Trump que ya nos ha dejado algunos temas legales ahí que todavía están por resolver? Algunos dicen que ya con el triunfo pues ya no van a ser un tema. Eh, Esa parte De, legal sí no me meto en esa. no, de hecho ya no lo son, porque de hecho todas las acusaciones federales se han ido levantando o suspendiendo precisamente porque hay un principio constitucional. Cuando una persona es llamada a ejercer el cargo más alto del gobierno federal de los Estados Unidos, cualquier otra obligación de cualquier tipo, penal o lo que sea, quedan en suspenso. Por ejemplo, el caso en Nueva York por los dineros
que desplazó a Donald Trump de la campaña para apagar el silencio de una estrella porno, Stormy Daniels, ha quedado en suspenso la pena. Y no será hasta que Donald Trump salga de la Casa Blanca que se puede ejecutar. Y los otros vinculados con los eventos del 6 de enero han quedado, digamos, desestimados al arribar Donald Trump a la presidencia. Entonces, digamos que Donald Trump en esa lucha por su sobrevivencia fue de los personajes más beneficiados de todo el año que estamos terminando hoy. Bien, don Carlos, estamos hablando de Estados Unidos, pero la idea es entrar en otros temas de estos internacionales que han sucedido en el 2024 que termina el día de hoy. Yo voy a aprovechar para hacer una pausa comercial y ya volvemos con más. Estamos en Extra Radio. En contexto, resumen anual. Regresamos a este resumen anual aquí en Contexto a través de Extra Radio 92.3 FM. Estamos conversando con Carlos Cascante, analista internacional de lo sucedido en este 2024. Don Carlos nos daba al inicio un top 3 de temas. Ya hemos conversado el primero, que fue las elecciones de Estados Unidos, en la que creo que estamos de acuerdo con el impacto que va a tener otra vez la vuelta de Donald Trump. Igual, cualquier presidente tiene su impacto cuando estamos hablando de Estados Unidos en el mundo. Y don Carlos nos da un segundo tema que vamos a tratar de analizar también para abarcar todo lo que se pueda a nivel internacional. Pero en efecto, este segundo tema que nos da don Carlos, que es el conflicto en Gaza y Líbano por parte de la ofensiva militar que ha llevado ya Israel más de un año en la franja de Gaza y en el territorio del Líbano, sur Líbano, norte de Israel. A pesar de que ya se han alcanzado algunos acuerdos en Líbano, en Gaza la situación no ha disminuido desde los ataques del 7 de octubre del 2023 por parte del grupo terrorista Hamas hacia Israel. Don Carlos, ¿cuál podría ser esa valoración de esta ofensiva militar que ha llevado Israel, que también tiene sus repercusiones? Usted me lo confirma si también lo ve así, sobre lo que sucedió después en Siria con la caída del régimen de Bashar al-Assad, esas acciones militares que ya llevan más de un año en la franja de Gaza, la repercusión y la valoración de lo que fue este 2024 con este tema. Yo le diría que la ofensiva de Israel fue un gatillo para todo lo que vino después en Siria, sin duda. Le diría que la ofensiva de Israel ha sido militarmente exitosa, logró descabezar a Hamas, tanto los líderes de Hamas que estaban fuera de la franja de Gaza, Ismail Haniyeh, que estaba en Irán y en Qatar, esos dos países, logró descabezar al líder en Gaza, Yair Sinwar, y debilitó en la medida de lo que pudo a Hamas. Lamentablemente, esto se hace a un costo humano brutal, que ha llevado a algunas organizaciones internacionales a hablar de crímenes de lesa humanidad, incluso utilizando la dura palabra de genocidio. Y la verdad es que Israel tuvo carta blanca en Gaza para hacer lo que quiso. Todavía hoy se hablan de enormes problemas de asistencia humanitaria. Y todavía hoy, cerrando este año, a 20 días de que inicie una nueva administración en los Estados Unidos, que es capital para esto, no hay un escenario del día después. Es decir, todavía no sabemos qué va a pasar con Gaza. No sabemos si Gaza va a quedar bajo control israelí por mucho tiempo. No sabemos cómo y en qué términos pueda ser reconstruida Gaza. No sabemos el futuro de las personas que están viviendo ahí o sobreviviendo ahí, que es lo más correcto de decir. Y con la nueva administración en los Estados Unidos,
digamos que Israel va a tener carta blanca para definir el día después. Porque cuando Trump viene y dice, bueno, yo lo que le he dicho a Netanyahu es que resuelve el problema pronto, resolver el problema pronto puede ser simple y sencillamente el control de Israel de la zona. El pensamiento que hay en ciertos líderes israelíes del gran Israel, o sea, de un Israel ampliado, y el nombramiento de Trump como embajador en Israel es simple y sencillamente aterrador. Se ha nombrado a Mike Huckabee. Mike Huckabee forma parte de los grupos de extrema derecha más fuertes en los Estados Unidos, una extrema derecha religiosa que incluso señaló en sus primeras declaraciones que la banda oriental, es decir, Cisjordania, podría entrar en negociación de pertenencia a Israel, lo que lesiona completa y absolutamente el derecho internacional. Entonces, digamos que este 2024 fue muy violento, pero el 2025 debería ser un año en que empiecen a responderse esas preguntas y no necesariamente las respuestas sean agradables para los palestinos. Y eso genera mucha crispación en el Medio Oriente, especialmente de las poblaciones árabes, no tanto así de los gobiernos árabes que tienen relaciones, en este momento la gran mayoría, incluso Arabia Saudita, más o menos cercanas con Israel. Don Carlos, y pasando a lo sucedido en Siria, que fue algo de, a pesar de que Siria tiene una guerra civil desde el 2011, Ujú. pero ahorita vivimos algo prácticamente en cuestión de 2 semanas, ¿verdad? Lo que se llama Sí, la ofensiva relámpago, o sea, sucedió en 2 semanas, pero no es algo nuevo, no es algo que se gestó en la última parte del 2024, pero se terminó dando hace escasas semanas. ¿Qué podemos pensar de Siria, donde los que nos están prometiendo esos nuevos dirigentes es un país de unión, de democracia, de libertad, pero así lo hemos escuchado también de otros grupos, el caso de los talibanes en algún momento, y poco a poco fueron metiendo sus medidas un poco más extremas para nosotros? ¿Qué podríamos pensar de esta nueva Siria que, dependiendo de lo que suceda aquí, también puede redibujar todo este geopolítica del Medio Oriente? sí, quizá le hago un marco más grande para entender un poquito a qué me refiero con un cambio en la estructura del Medio Oriente. Hasta hace pocos meses, cuando uno hablaba del Medio Oriente, uno ubicaba, digamos, dos grandes centros de poder. Uno de esos centros de poder era Arabia Saudita, generalmente muy ligada a Emiratos Árabes Unidos. Y por el otro lado, el otro centro de poder era Irán, ligado a su trío, digamos, de resistencia, a lo que se llamó el grupo de resistencia, resistencia frente a Israel y los Estados Unidos, que era Irán, eh, Hezbollah en Líbano, que también fue descabezado y muy diezmado con la avanzada israelí, Hamas y Siria. Entonces, de un momento a otro, a Irán se le cae el naipe. O sea, Irán tiene que retroceder. Y en Siria lo que ocurre es que un grupo rebelde, el HTS, la Organización para la Liberación del Levante, que es un grupo que había sido desplazado por las fuerzas pro Bashar al-Assad a una provincia en el norte llamada Idlib, consigue el apoyo de Turquía, consigue el apoyo de Qatar y logra estructurar la suficiente capacidad militar para lanzarse y empezar a conquistar territorio en el Levante, en la franja más cercana al Mediterráneo, que controlaba Bashar al-Assad desde la ciudad de Alepo hacia el sur, hacia Damasco. Eh, Alepo al norte, yendo hacia el sur, hacia Damasco, para que quede más claro. ¿Por qué se cae el régimen? Porque su gran bastión, que era Hezbollah,
y las milicias chiitas patrocinadas por Irán, de Hezbollah queda destruido, tiene que ceder. Irán piensa que lo mejor es ceder espacio porque puede perder más de lo que está ganando, y Rusia no tiene la capacidad, con un aumento de su ofensiva en Ucrania, de respaldar al régimen, y eso provoca que se caiga tan rápidamente. Entonces, usted ve ese movimiento que va hacia el sur conquistando territorios muy rápidamente, pero ese movimiento no es único en Siria. Tiene un competidor muy fuerte que son las fuerzas democráticas de Siria, que son básicamente kurdos, que viven en el noreste de Siria y que están patrocinados por los Estados Unidos desde el principio de la guerra para luchar con un actor que se formó ahí, que fue el Estado Islámico, el Daesh. Entonces, vea usted qué complicada la situación en Siria, eh, porque al final del día no es el único grupo con capacidad de militar fuerte, y tienen que ponerse de acuerdo, y no son para nada amigos, son bastante enemigos. Pero esta avanzada cambió la perspectiva de esos dos polos en el Medio Oriente. Usted decía, bueno, estaba el polo de Arabia Saudita, estaba el polo iraní, y eso es lo que determinaba el Medio Oriente, pero no, ahora hay un tercer polo, que es Turquía, con el apoyo de Qatar, que crean una hermandad, una alianza fuertísima, y ahora usted tiene un Medio Oriente muy distinto al que tenía hace 6 meses. Usted tiene un Medio Oriente con dos polos muy fuertes, Turquía, Qatar, frente a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y tiene un polo que todavía es muy importante, porque usted no puede, usted cuando ve el tamaño de Irán no puede decir que no es importante, pero es un polo debilitado. Y ese tridente es indispensable para armar una Siria, digamos, más o menos organizada. Una Siria más o menos organizada que pinta que va a ser complicado, porque lo primero que ha dicho el líder de HTS es que está bien, vamos a disolver HTS, se va a crear un gobierno de transición, pero ese gobierno de transición va a estar ahí 4 años, por lo menos. O sea, comprendiendo la diversidad de Siria, esos 4 años pueden volverse mucho más tiempos, y me parece que esa es la intención de las nuevas autoridades Sí. sirias. Entonces el panorama sirio luce, para decirlo simplemente, muy complejo, muy complicado, con un problema adicional. Siria no puede quedar hecha un desorden, porque ese territorio queda hecho un desorden, es un problema para todo el mundo en la región. Es un problema para Turquía, es un problema para Israel, es un problema para el Líbano, es un problema para Irak, es un problema para Irán, y es un problema también para las potencias externas, por ejemplo los Estados Unidos, que eventualmente pueden ver el resurgimiento de grupos terroristas como el Daesh, que hacía operaciones en todo el mundo. Y es un problema para Rusia, que está luchando porque sobreviva su base militar, sus dos bases militares en territorio sirio. Entonces, le voy a decir una cosa: si hay algo que va a estar interesante en el 2025 en el Medio Oriente, es ver cómo se organiza Siria. Si es que se organiza, si es que logra organizarse. Y ahora que ya introduce a este análisis de resumen geopolítico la parte europea con Rusia, Sí, eh, tendremos elecciones en Alemania, en sí, legislativas en febrero, donde pinta que Olaf Scholz no va a continuar, eh, pero quería traer a la conversación el tema de la extrema derecha también, ujú. más allá que en Europa, en Alemania, con alternativa para Alemania, y cuánto podría ganar y cómo podría cambiar eso, esa relación que hay en Europa con el tema de la guerra de Ucrania y de Rusia, tomando en cuenta lo sucedido hace algunas semanas, el lamentable suceso en Magdeburgo, que fue el atropello múltiple en un mercadito eh, Mm. navideño que también se está utilizando por parte de la extrema derecha para aumentar ese llamado
a ese partido político, ¿cómo podría cambiar o si puede cambiar algún peso ahí que pueda tener Alemania, que en tiempos de Angela Merkel era quien sostenía mucho de lo que sucedía ahí? Y pues ahí está también Macron en Francia, no va a decir un poco, pero tal vez bastante debilitado después de las elecciones europeas, donde también la extrema derecha tiene un buen papel, luego tiene un gobierno de menos de 100 días que cae, ahorita acaba de nombrar uno, pues más o menos son las mismas figuras que están ahí. Ese juego europeo en relación con la guerra y lo que puede también pasar en Ucrania con la guerra con Rusia. Y quizá primero entrémosle a la guerra en Ucrania y después a la política particular de cada país. Le diría lo siguiente, en el caso de la guerra en Ucrania, bueno, hemos visto que los Estados Unidos de Biden ha gastado todo el dinero que ha podido en estos meses, porque ellos saben, los demócratas saben que apenas salga de la Casa Blanca ningún otro paquete se va a aprobar para Ucrania. Y la expectativa de la administración Trump es entrar a una negociación que a todas luces parece muy favorable para el Kremlin. Y eso va a generar algo que algunos analistas europeos han llamado la hora de Europa. Ha llegado la hora de Europa. Y la hora de Europa es qué va a hacer Europa con la guerra en Ucrania. Es decir, Europa va a asumir el costo de la guerra. No es que no lo haya hecho. Lo que pasa es que lo ha hecho en términos muy disparejos con lo que ha invertido Estados Unidos en la guerra. Y eso sí divide a Europa. ¿Por qué? Porque usted va a tener, por un lado, países que les gusta más la opción de la paz y países que les gusta más la opción de la guerra. Y entre más cerca usted esté del escenario de la guerra, más pro continuar la guerra es. Y entre más lejos está, más por llegar a un acuerdo de mínimos con Putin es la opción. Entonces nos enfrentamos a dos cosas. La definición de Europa de qué va a hacer con la guerra en Ucrania cuando los Estados Unidos decida no continuar apoyando en los términos en que está apoyando, pero por otra parte, ¿qué va a hacer Europa con su alianza con los Estados Unidos? Es decir, nos enfrentamos a un terremoto grande que es el futuro de la Alianza Atlántica. Y eso, digamos, es acabar con lo que queda de la Guerra Fría. Así es acabar con el mundo de la Guerra Fría, los últimos resabios del mundo de la Guerra Fría, si se produce un debilitamiento, ¿no? No estoy hablando de un rompimiento absoluto de la Alianza Atlántica, pero sí de un rompimiento, de un alejamiento de ese aspecto. Y en el plano interno, eso también es una gran pregunta, porque al final del día, ¿qué es lo que está provocando la caída de gobiernos como el de Olaf Scholz en Alemania o la incapacidad de Macron de salir bien parado en una elección europea y en una elección interna? Básicamente que Europa se quedó sin el suministro barato de hidrocarburos cuando entró en la guerra, cuando se produce la guerra de Ucrania. Y la época de la abundancia, como dijo alguna vez Macron, se acabó. Pero el problema nuevamente del fenómeno económico, es decir, el fenómeno económico condiciona. Eh, Alemania tiene tasa de crecimiento cero. Y eso en Alemania es muy duro, es muy duro. El motor económico de Europa no puede estar en cero. Y en Francia, pues la seguridad social corre peligro, de forma tal que las apuestas a grupos extremos cobran fuerza. Y tome en cuenta no solo que tenemos grupos extremos de derecha como AfD, que cada vez adquiere más fuerza en Alemania. De hecho, las elecciones de febrero serán fundamentales para entender al menos dos cosas. Número uno, cuál es la verdadera fuerza nacional de AfD, porque de momento ha sido muy fuerte en el este de Alemania. Pero digamos que hay un bastión fuerte en el oeste de Alemania y en el norte de Alemania que históricamente son más liberales. La pregunta es si habrá llegado, si ampliará sus alcances electorales. Y lo otro es si el Partido Social Cristiano Alemán, que es el que probablemente gane la mayoría de escaños,
hará gobierno con AfD. Es decir, si se romperá el cerco sanitario, que es uno de los últimos límites a los partidos como AfD. Pero también, si usted se da cuenta, en Francia, lo que llevamos fueron a dos extremos. La Francia insumisa eh, del movimiento francés de izquierda también tiene elementos de extrema izquierda, de muy extrema izquierda ahí metidos. Es decir, Mélenchon cuando hace ese movimiento, al final del día, negocia con extremos también. Y por otro lado, usted tiene el Frente Nacional de Marie Le Pen, cada vez más posicionado, cada vez más fuerte, y que está esperando a toda costa elecciones donde sigue siendo oposición y es muy fácil ser oposición. Entonces, Europa se juega decisiones muy importantes, el peso de la extrema derecha, el peso también de la extrema izquierda, su posición hacia los Estados Unidos y su posición hacia Rusia. Es decir, Europa, si lo queremos poner el mundo de polos, ¿verdad? Y uno ve por un lado Estados Unidos, China y por otro lado Europa, le diría yo que Europa es la que va un poco atrasada en esa carrera y que tiene más dudas existenciales en esa carrera. Don Carlos, ya casi vamos finalizando con este espacio que dedicamos a este análisis internacional. Hay un tema que no quiero dejar de lado porque podría ser complejo, pero a la vez no lo es porque yo no creo que vaya a cambiar mucho. Sin embargo, tenemos la esperanza y la fe de que así sea, que es el tema de Venezuela. Porque todavía la última vez que pude escuchar a Edmundo González Urrutia y en la posición venezolana, ellos tienen la fe de que el próximo 10 de enero haya un cambio de poder, como según lo presentan en el resultado electoral que ellos manejan con las actas y que el oficialismo todavía, entiendo, no ha podido mostrar. Pero ¿cómo vemos el caso de Venezuela? Porque yo veo muy difícil una transición de poder hacia González Urrutia. No, lo que veremos es cuál es la posición que toman los países frente a González Urrutia, que es definir la posición que toman frente a Venezuela. Vamos a ver si hay un reconocimiento como presidente de González Urrutia. Yo soy muy pesimista frente a ese escenario porque vamos a ver quién realmente puede establecer sanciones fuertes hacia Venezuela. Los Estados Unidos. Y ahí creo que vamos a tener una de esas disputas interesantes dentro del gobierno de Trump. Por un lado, el sector energético de los Estados Unidos le va a decir a Trump, eh, presidente, nosotros tenemos negocios excelentes en Venezuela en este momento. Cuando Biden levantó las prohibiciones, nosotros entramos e hicimos negocios con el gobierno y viera qué fáciles han sido. Y por otro lado, tiene a la oposición venezolana en la Florida, que pesa mucho en este gobierno de Donald Trump, diciéndole, pues se tiene que ponerle todas las sanciones para echar a este tipo. Entonces, yo creo que este pleito me parece que lo van a ganar las petroleras. Las sanciones van a ser de tal forma que no eviten los negocios con Venezuela y eso favorece al régimen. Muy probablemente los otros países de América Latina que han tenido una posición beligerante hacia Venezuela reconocerán a Edmundo González, pero mantendrán relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, no creo que empeore la situación del gobierno de Nicolás Maduro el 10 de enero. Creo que está en una zona de estabilidad, creo que ha logrado controlar a la oposición, creo que ha logrado controlar la situación económica favorable a los grupos que lo apoyan y eso le permitirá mantenerse con alguna tranquilidad en el poder. Me parece que el escenario para Venezuela es de esa estabilidad triste, es una estabilidad melancólica y triste. Sí, es muy difícil la situación. También antes de irnos,
me gustaría tal vez alguna opinión o reflexión de lo que estará haciendo Argentina en el caso de Javier Milei, porque vemos ya una unión bastante interesante también presente Estados Unidos, porque aquí nos mencionas y siempre, que era lo que hablábamos al inicio, siempre aparece Estados Unidos, ese es su poderío y sobre todo en América, y ahora vemos a los dos extremos del continente, hablando geográficamente, Donald Trump muy cercano a Javier Milei y en el medio ponemos también a Nayib Bukele. Esa relación o ese surgimiento de Javier Milei, ¿qué podríamos estar esperando también? Milei todavía maneja grados altos de popularidad en Argentina. Es decir, los que lo odian lo siguen odiando, pero los que lo aman no han dejado de amarlo. Y bien que mal puede mostrar algunos resultados, claro, a un costo altísimo humano en Argentina. Me parece a mí que este año va a ser de muchos problemas para Milei porque tiene que terminar de pasar su línea económica y como lo dicen algunos dirigentes sindicales en Argentina, si Milei logra pasar todo el resto de proyectos económicos que tiene es porque nos barrió. O sea, eso va a ser una lucha a muerte porque no los pase. Durante el primer año Milei logró pasar cosas, pero tuvo que reducir sus expectativas. Ujú. Y muchísimo, y muchísimo. Veremos cómo sigue esto, ¿no? En el transcurso del año. Me parece que Milei ha logrado estabilizarse. Al principio muchos dijeron, bueno, con las medidas que va a poner Milei no va a durar el año. Está muy pronto a lograrlo, está muy pronto a tener una estabilidad que no se le veía al principio. Y creo yo que ha sido porque ha logrado en algunos casos rebajar sus expectativas. Vamos a ver si esa es la línea que sigue en los próximos meses. También es muy importante para Argentina cómo ande la cosecha de soya. Si la cosecha es buena, la economía va a tener buenas noticias. Si falla, la economía lo va a traicionar a Milei. Pero me parece que por ahora el gobierno de Milei es estable, a lo menos. Bien, don Carlos Cascante, analista internacional, nos acompañaba en este repaso internacional y nos explicaba todo esto que sucede en el mundo. Don Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz año nuevo, feliz 2025. Espero nos acompañe también este próximo año en algunas de estas conversaciones que pues nos gusta tanto de estar repasando constantemente lo que sucede a nivel internacional. Con muchísimo gusto, un buen año para usted y para sus oyentes. Muchas gracias. Nosotros aprovechamos para hacer de nuevo una pausa comercial y ya regresamos en contexto con mi compañera Angie Cantillo, que trae más información. De la mañana continuamos con más de este resumen anual de En Contexto y último programa del año. Vamos a escuchar en este momento una entrevista que estoy segura a usted le va a servir muchísimo. Durante la época de diciembre normalmente hacemos compras para nosotros, regalos de Navidad y demás. Pero ¿qué pasa cuando después de la felicidad de diciembre y de abrir el regalo, resulta que el producto que compré me salió malo? O la prenda que compré estaba mal la talla? ¿Cuándo sí y cuándo no aplican los cambios? ¿Cuáles son las garantías que me deben de dar sobre la garantía misma del producto? ¿Es cierto que me tienen que dar, por ejemplo, un celular mientras me arreglan el que salió dañado o no? Vamos a escuchar la entrevista con doña Katia Chávez Matarrita, quien es jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC. Y póngale mucha atención, yo que usted saco papel y lápiz para que apunte cada una de las cosas que ella le va a decir. Tal vez en esta época, porque es de bastante movimiento en cuanto al comercio, pero yo creo que lo que hablamos hoy nos sirve para todo el año y son cosas que no debemos de olvidar, porque justamente a veces en la emoción de salir y comprar, y bueno, hace unos días que pasaba el Viernes Negro también, nos olvidamos de estas cosas que son tan importantes como las garantías que tenemos como consumidores. Entonces, empezar por ahí, doña Katia, ¿cuáles son esas cosas importantes que debemos de tener siempre en consideración cuando vamos a ir a hacer nuestras compras? Bueno, es muy importante eso que usted acaba de mencionar de que nosotros, el mercado nos ofrece ofertas todo el año. En eso usted tiene toda la razón.
Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? En Navidad, particularmente en esta época, o sea, hay un incremento y una sensación, digamos, de que tenemos más dinero porque recibimos el aguinaldo, además de los ingresos ordinarios. Entonces, ahí es donde nosotros llamamos a la cautela y ahí es donde nosotros llamamos a las personas a decirles, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere comprar, haga una lista y elabore un presupuesto que va usted a digamos, invertir en los gastos que podemos llamar gastos que son recurrentes durante todos los meses, ¿verdad? Que esos los debería de cubrir con el ingreso ordinario y los que vamos a hacer en ocasión de la época navideña. Ahí ya tenemos dos escenarios importantes. Entonces, esto porque nos permite tener una mejor administración de los ingresos. Y adicionalmente, pues, ¿qué es lo que vamos a comprar? Una vez que hayamos elaborado la lista, ¿qué es lo que vamos a comprar? Y aquí viene la siguiente recomendación, que es el tema de comparar lo que el mercado nos ofrece, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, que esto es otro aspecto relevante en el sentido de que los consumidores, tanto físicos como digitales, tienen los mismos derechos. Entonces, las recomendaciones aplican para ambos. De esta forma, pues entonces, una vez que ya hayamos decidido qué es lo que queremos comprar, ahora vamos a ver en cuál establecimiento compramos. ¿Por qué? Porque no todos los establecimientos tienen políticas de cambio. Las políticas de cambio, que ahora usted hizo un comentario que iba en ese sentido, no son obligatorias. Pero el que las tiene, el establecimiento comercial o el comerciante que las ofrece, tiene que informar muy bien en qué casos aplica. ¿Ok? Esto por qué lo digo. Porque puede ser que sea un elemento relevante para el consumidor porque está comprando regalos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que haya esas opciones de cambio de talla, de color, sean importantes. La garantía que usted ahora hizo referencia también es obligatoria. Y nosotros, perdón. No, este es uno de los más importantes, porque, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, no, es que no tiene garantía. Ahí nosotros podríamos levantar la mano y decir, eso no es posible. Eso es ilegal. Así, levante la mano y diga, mire, eso es contrario a los derechos del consumidor y los derechos de los consumidores son irrenunciables. La garantía es intrínseca a todo bien o servicio que se ofrece en el mercado. Y resulta que la ley, en el artículo 43, la Ley de Promoción de la Competencia, Defensa Efectiva del Consumidor, establece un plazo mínimo, pero eso es un plazo, digamos, para ese tipo de casos que le digan, mire, tiene 24 horas de garantía, tiene 8 días de garantía, tiene 15 días de garantía. No, son 30 días hábiles. Por eso, esos 30 días hábiles los vamos a contar desde el momento en que recibo la cosa. O sea, si compré hoy, 18 de diciembre, entonces la garantía la empiezo a contabilizar hoy. Y mucho ojo con esa contabilidad que vamos a hacer en casa. Guarden esos comprobantes, sean digitales, sean en papel, ¿verdad? Y si son en papel químico, le pueden tomar fotografía, que es totalmente válido. Y entonces cuenten días de lunes a viernes que sean hábiles. Por ejemplo, el 25, los fines de semana no cuentan, se suman en beneficio del consumidor. Por lo tanto, hablamos de un plazo mínimo de alrededor de 45 días. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que el mercado le puede ofrecer a usted un plazo mayor. Y si le ofrece un plazo mayor de 6 meses, 1 año, 2 años, ese plazo prevalece. Entonces, vea qué importante que es que conserven ese comprobante de compra digital o en físico. Bueno, en este sentido, qué importante todo esto, porque muchas veces creemos que es tal cual lo plantea la persona a la que le estoy comprando, ¿verdad? Que es ella muchas veces las que pone o los que ponen las reglas, y
Yo creo que antes de salir a comprar deberíamos todos tener este manual de cuáles son mis derechos, ¿verdad? Como consumidor y que tienen que respetarse. En este caso, ¿qué pasa cuando yo llego a un comercio y me ofrecen una garantía menor al tiempo de los 30 días? ¿Yo qué puedo hacer? En ese caso, hay mucha gente que aceptará, ¿verdad? Sabiendo a las consecuencias, que no puede reclamar si el producto se daña, pero también qué otras vías son las que ustedes recomiendan para que esto pues cambie o para que tengan algún respaldo. Bueno, mire, nosotros constantemente hacemos chequeos en el mercado sobre para que se disponga esta información de manera clara. Hemos hecho Ujú, varias correcciones durante este año. Usted ahora mencionó el tema del Black Friday, o ujú. sea, también lo hicimos en punto físico y lo hacemos en plataformas digitales. Nosotros constantemente estamos trabajando porque la información se disponga de manera correcta. De hecho, hemos denotado que una de las infracciones más cometidas es el tema de decir que la garantía es de 30 días, Ujú, porque son, vea, de acuerdo a la contabilidad que le dije ahora, esos son menos días de lo que establece la ley. Pero bueno, ujú. en todo caso, si por ejemplo una persona andaba muy apurada, ese es el ejemplo, ¿verdad? Que no Sí, es sí. el ideal. Ujú, Recuerde, aquí puedo hacer un paréntesis para hacer otros comentarios en el sentido de que usted tiene que tomarse el tiempo para ujú. ir de compras, tiene que ir con ropa cómoda, con zapatos cómodos y tiene que Buenos ir tiempos. comido. ¿Por qué? Porque si no, eso va a influir en que entonces compre de manera impulsiva. Sí. Y eso es otro consejo. Evite comprar si se siente cansado, si se siente en esas otras condiciones que le mencioné, mejor todavía no compre y tómese el tiempo para salir con calma. Y en relación con, digamos, si una persona compró bajo estas circunstancias que puede darse y le dan solo el recibo, un tiquete Ujú, de caja, el recibo, la factura, y no dice nada sobre la garantía, no se preocupe. Usted tiene los 30 días hábiles mínimo a su favor. Ahora, si la cosa tuvo un problema de funcionamiento, por ejemplo, ujú. ¿usted puede reclamar en el punto de venta? La respuesta es sí, puede reclamar en el punto de venta. Con su factura lleva el producto y reclama. Si no lo atienden o el comerciante le niega la atención de la garantía, pues Ujú, entonces puede acudir a nosotros, a la Dirección de Apoyo al Consumidor. Nosotros tenemos abierto un sitio web que es www.consumo.go.cr. Ahí van a buscar el icono de denuncias ujú, en trámites y servicios y van a registrarse. Una vez que ustedes se registren, que ahí tenemos un manual para que puedan registrarse, completan un formulario y presentan su denuncia en línea. Este trámite es totalmente gratuito. Es un trámite que no va a tener ningún costo para ustedes y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar ese caso y ujú. lo vamos a procesar a través de la plataforma de atención al consumidor. Le vamos a ver el plazo de caducidad, que en este caso es importante que ustedes sepan que tienen un plazo para presentar la denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor, que Ujú, es de 6 meses, a ok. partir de que se da el incumplimiento. Ok, entonces tenemos un plazo mucho más amplio ahora y eso cambió con una reforma que le hicimos a la ley en beneficio de ustedes, de manera tal que pueden presentar, digamos, denuncias por compras que hayan hecho ahora en Navidad en un plazo de 6 meses. Lo cierto del caso también es que vamos a pasarlo por un proceso de resolución alterna de conflictos. Entonces, ahí existe una posibilidad de que mediante estos mecanismos logremos una respuesta pronta para el consumidor. Si no se llega a arreglar en Ujú. ese proceso, ya que las partes construyan un acuerdo, pues entonces se traslada a un procedimiento que también es nuevo, que se llama Procedimiento Especial de Protección al Consumidor. Eso, Y ese es eso le iba a perdón, preguntar. ¿Cuánto es el promedio que puede durar un trámite de estos?
Bueno, en conciliación Ujú, y dura muy poco. mm, En realidad, podemos hablar de un par de meses, ujú, pero el tema es que incluso se puede ni siquiera conciliar, sino negociar, que es un trámite que también se hace ahí, ujú, porque nosotros a través de canales como el teléfono, WhatsApp, correo electrónico, ujú, otras vías. cuando el Ujú. comercio se da cuenta que el consumidor fue donde nosotros, Se y se da asusta. cuenta, digamos, de que lo hizo por ignorancia, entonces corrige, ¿verdad? Sí. Inmediatamente le puede devolver el dinero al consumidor o le cambia la cosa, que eso va a depender, digamos, de lo que el consumidor, solicite en su denuncia. Ujú, ok. Y nosotros le hemos dicho, porque nosotros tenemos este proceso, que es el trámite de las denuncias, y el otro proceso, que es el proceso de fiscalización. A nosotros, a mi departamento, por ejemplo, le llegan alertas en relación con comercios que incumplen este tipo de información a los consumidores y nosotros hacemos una fiscalización digital. Y si tenemos que hacer una fiscalización física, también la hacemos. Y procuramos una corrección de la información. A veces eso toma un poco de tiempo, pero le damos un plazo para que puedan corregir la información a los consumidores, porque como les mencioné, los derechos de los consumidores son irrenunciables. Entonces, reducir esos plazos en contra del consumidor es una infracción administrativa. ¿Y a qué se exponen los comercios? Ujú, Vea qué importante que es claro. a veces saber la diferencia entre días naturales y días hábiles. Se exponen a una multa de más de 4 millones de colones Wow. mínimo, incluso si puede llegar hasta 18 millones de colones. Entonces, nosotros como sabemos que en el mercado hay grandes empresas, hay medianas, hay pequeñas, hay emprendedores, nos preocupamos de manera constante por estar informando cómo tienen que disponer la información a los consumidores. Y si usted se da cuenta, nosotros hacemos una incursión, digamos ahora en ocasión del Black Friday, no solo mandamos una misiva informativa a los comercios diciéndoles dónde está la normativa que tienen que cumplir, sino que les dimos una capacitación, les dijimos vamos al mercado, Ujú, llegamos, hicimos correcciones inmediatas y aún así habían infracciones que no podían corregirse de manera inmediata como este tema del plazo de la garantía, porque otra vez detectamos que siguen con la confusión ujú, del plazo. Y sí es muy importante que todos los consumidores sepan que si en la caja del producto, por ejemplo, dice que tiene un año de fábrica, ese plazo prevalece, ¿verdad? ujú. Entonces, no es posible hacer nulos los derechos del consumidor. Bueno, en este sentido también me gustaría preguntarles ustedes que están de cerca desde la oficina y resolviendo pues estos casos, cuán o cómo es esta cultura, ¿verdad?, de acercarse a ustedes. Es bastante, la gente está consciente de estos derechos o busca estas vías o por lo general todo lo contrario, ¿verdad? Al desconocer, saben o no saben qué es lo que tienen que hacer y lo dejan pasar. No sé, en ese sentido ustedes cómo se sienten, si satisfechos de que las personas de verdad buscan estas vías o todo lo contrario. Yo creo que nosotros damos un servicio que es muy solicitado, le comento. Vamos a ver, nosotros recibimos muchas personas por los diferentes canales que tenemos, ¿verdad? Tenemos el canal de las asesorías, tenemos un teléfono que está disponible de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, que es la línea 800 consumo 800-266-7866. Tenemos un correo institucional que es consumidor@make.go.cr. Vean el banner que tengo detrás mío. Ujú, Ahí, esas son las oficinas del Ministerio de Economía. También atendemos de manera presencial a todos aquellos consumidores que así lo requieran. Y adicionalmente a todas esas atenciones, tenemos este otro departamento que hace revisiones de la información de manera constante en plataformas digitales y que también
atendemos situaciones que nos lleguen a notificar por correo electrónico, por ejemplo, como eso que le mencionaba de la revisión de la disposición de la información en las ofertas. Y aquí tal vez señalar que en efecto los servicios que nosotros damos son muy requeridos por los consumidores. Por eso es que paralelamente tenemos un programa de educación a los consumidores para que se posicionen y se empoderen en el tema de sus derechos, y a los comerciantes cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir. Pero vea, esto es un trabajo que es constante. Nosotros no podemos dejar de hacerlo. Es importante en ambas vías hacerlo. Quiero comentarle tal vez que tenemos una estadística en donde este año hemos capacitado a más de 2,000 personas de manera gratuita. Todas las capacitaciones las encuentran en nuestro canal de YouTube, que es el de ponen Dirección de Apoyo al Consumidor, y ahí les salen las capacitaciones que están orientadas al tema de ofertas, promociones, publicidad, retiro de productos inseguros del mercado, que de eso podemos hablar en otra ocasión, que también es muy interesante. El tema de la garantía, el tema de cumplimiento de reglamentos técnicos de acatamiento obligatorio, que por ejemplo el reglamento técnico de juguetes, en qué se tiene que fijar usted como consumidor y qué tiene usted que informar como comerciante. Siempre van en esas vías, y adicionalmente pues comentamos casos de consumidores que han presentado denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor, que es el tribunal que resuelve todas las denuncias en sede administrativa, y les comentamos qué se denunció, por qué se denunció, cuáles fueron los hechos probados y cuál fue la consecuencia en la que la comisión valoró para llevar al caso a declararlo con lugar, ¿verdad? Entonces sí es importante toda la labor que nosotros hacemos, pero si te das cuenta es una labor que es integral. Sí, eso. Para posicionar al consumidor en sus derechos, porque son irrenunciables, claro. pero también haciendo conciencia en el comercio de que tiene que cumplir. Doña Katia, es que eso es lo que yo veo, ¿verdad? Es un trabajo en distintos sentidos, y yo creo que muchas veces el salir a comprar lo tomamos simplemente como eso, ir a escoger un producto y el producto que me guste más, pero realmente va más allá, ¿verdad? Ir nosotros con la información de lo que tenemos, lo que nos tienen que respetar, y luego, ¿verdad? En caso de que algo no se cumpla tal cual, nosotros también saber a qué vías o a dónde podemos acudir o levantar, como le decíamos ahora atrás, la mano y reclamar y decir, no, eso no es así. Hay otro tema aquí, doña Katia, que también se ha visto en los últimos años, podríamos decir, que es el tema de los outlets. Aquí, ¿verdad? Mucha gente acude, hace sus compras, pero el tema aquí, por ejemplo, de garantías es diferente, o cómo esto se toma. Le agradezco su pregunta. Vieras que nosotros hicimos un trabajo bastante importante este año con ese mercado de outlets. Bueno, usted sabe que el Ministerio de Economía, bueno, no solo vela por el tema de la información, ¿verdad? Que somos nosotros y los derechos de los consumidores, sino que además tenemos otra dirección, que es la Dirección de Calidad. La Dirección de Calidad, de ahí salen los reglamentos técnicos, y también tienen un departamento que verifica el cumplimiento de esos reglamentos técnicos. Entonces, vieras que hicimos un trabajo en conjunto. Hicimos una incursión en outlets, hicimos un trabajo de campo, llamamos nosotros, ¿verdad? Porque nos fuimos a los outlets en conjunto. Y nosotros vimos la disposición de la información y, o sea, procuramos una corrección en relación con eso que le estaban informando al consumidor, de que el consumidor compraba bajo su propio riesgo y que esos artículos no tenían garantía. En efecto, hicimos una corrección, les explicamos que eso no puede ser, ¿verdad? Ni tampoco poner esos rótulos ahí de que el consumidor tiene que revisar, y entonces como el consumidor revisa, una vez que salió de la tienda es responsabilidad de él. Así no funciona la ley. Y eso es algo que les dimos una charla y adicionalmente hicimos las visitas
hicimos las correcciones en el mercado y en las dos vías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también vimos, como Make estoy hablando, que los productos, por ejemplo, como los juguetes, no cumplían con la normativa técnica. O si vendían ropa usada, tampoco cumplía con el reglamento técnico. O si vendían ropa nueva, porque también hay productos nuevos, no cumplía con el reglamento técnico. Entonces se hicieron medidas correctivas en ese sentido, en ambas direcciones, ¿verdad? ¿Cuál es una coincidencia, digamos, importante? Que si no corregían, tanto la Dirección de Calidad como la Dirección de Apoyo al Consumidor estamos legitimados para presentar una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Yo creo que aquí es importante decir que muchos corrigieron ese tema de la información y que no se valía que nos dijeran que todo lo que vendían era usado, porque la ley nuestra establece una protección especial, de nuevo, para el consumidor, aunque compre producto nuevo, producto usado, reconstruido, refaccionado, y más bien nosotros nos abocamos a decirle que ellos tenían que hacer una clasificación de los productos para que el consumidor supiera, estos son nuevos, estos son usados, estos son refaccionados, estos son productos de retorno, que productos de retorno es una clasificación que me parece que es importante que ustedes me ayuden a difundir, porque eso significa que los compraron, por ejemplo, en otro mercado, como por ejemplo voy a decir Estados Unidos, y el consumidor se lo llevó, lo sacó de la caja, pero nunca lo usó, y ellos tienen una política más abierta de devoluciones y el consumidor fue, lo devolvió y lo cambió por otro. O no lo sacó de la caja, nunca lo usó, fue y lo devolvió y lo cambió por otra cosa. Entonces, En Contexto, resumen anual.